Estamos a 1 de octubre y eso significa que hoy empieza oficialmente la Spooky Season. Así que en honor a esta época maravillosa para contar historias de miedo, voy a contaros una historia que es 50% pasión, 50% terror, 100% salseo y que además está basada en hechos reales. Storytime de cómo una jovencísima mujer de 19 años cambió la historia de la literatura de terror para siempre mientras su vida personal se iba por el desagüe. Amor, pasión, infidelidades, cementerios, muertes trágicas y muchísimo salseo en la vida de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Mary era hija de dos escritores ingleses, William Godwin y Mary Wollstonecraft. Su madre era una filósofa, feminista, escritora súper reconocida en la Inglaterra de aquel momento, cosa fascinante porque no olvidemos que en el siglo XIX ser una mujer y triunfar, pues más difícil que ahora incluso, a que nos vamos a engañar. Intentó educar a su hija en todo momento en la filosofía, en las letras, en la lucha de género, pero murió súper pronto. Y aquí empezó el calvario de Mary. Su padre se vuelve a casar y su nueva esposa, que tiene más hijos, no empata demasiado bien con Mary. Intenta educarle unos valores mucho más tradicionales, esto a Mary pues como que no acaba de encajarle, pelean muchísimo. Esta mujer tenía varios hijos, una de ellas una niña un poquito más joven que Mary, Claire. Y quedaos con este nombre porque este nombre se va a repetir muchas veces en la historia. La cosa es que más o menos a los 16 años Mary conoce a Percy Shelley. Percy Shelley era un poeta y ensayista que era muy fan de su padre y que se había acercado a conocerle y a trabajar un poco con él. Y Mary cae rendida a sus pies. La verdad es que era un hombre muy guapo y tenía muchísimos encantos, aunque no tenía un colín. Y sorpresa, sorpresa, estaba casado. Así que la cosa parecía complicada, sobre todo porque el padre de Mary no aprobaba esta relación. Pero estos dos deciden que quieren seguir adelante y empiezan una relación clandestina. Al principio encontrándose en secreto. ¿Y dónde decidían estos dos encontrarse en secreto para darse unos besitos y lo que no eran unos besitos? En la tumba de la madre de Mary. Vamos a ver, pequeño disclaimer. En aquella época lo de encontrarse en los cementerios con tus amantes era algo pues, relativamente común. Cada uno tiene sus gustos, no lo voy a juzgar. Pero lo de encontrarse en la tumba de tu madre, esto ya es pasarse el juego. En 1814, Mary, 16 años, y Percy, 22, que no es que sea una grandísima diferencia de edad, pero sus momentos vitales eran muy diferentes, emprenden una huida hacia adelante. ¿Y con qué dinero? Diréis, pues con el de nadie, porque Percy no tenía un puñetero duro, pero tenía amigos influyentes y con dinero, y empezó a tirar de ellos. Durante unos meses, Mary y Percy recorren Europa sin pasar más de una semana en el mismo sitio, empiezan a viajar huyendo hacia adelante, pero se les acaba el parné y tienen que volver a casa. Y cuando regresan, madre mía lo que se encuentran cuando regresan. Cuando regresan, Mary, 17, descubre que está embarazada. Y Percy descubre que su mujer también. Así que los dos niños nacen. Él abandonó completamente a su familia oficial, no volvió a tener relación con su mujer, apenas conoció al hijo que tuvo con esta y decide emprender una vida con Mary, pues con los posibles que tenían, que eran pocos, porque no olvidemos que él era escritor, ella una mujer que por mucho talento que tuviese, pues mucha pasta aún no ganaban, y el padre de ella, que era quien les podría haber ayudado, pues no quiso echarles un cable. ¿Y quién decide irse con ellos? Claire, la hermana de Mary. ¿Y por qué? Pues porque durante el tiempo que Mary estuvo embarazada y la mujer de Percy también, Percy había empezado una relación con Claire, la hermana de Mary, y llevaba poniéndole los cuernos un rato. Se ve que este señor consideró que tener una mujer y un amante no era suficiente. Era importante tener una amante sobre la amante. Cada uno con sus cadaunadas. Y así llegamos hasta el verano de 1816, que es conocido como el año sin verano. ¿Por qué? Pues porque en 1815 había entrado en erupción un volcán en Indonesia que llevaba muchísimo tiempo en activo y que decidió ponerse a trabajar a lo grande. Total, que su erupción causó un desastre natural sin precedentes en el siglo XIX y probablemente sin precedentes hasta ahora, que hizo que el clima y la situación meteorológica cambiase por completo. Así que en el verano de 1816 todo eran tormentas, no salió el sol, había bajado muchísimo la temperatura, vamos, un asco. Y entra en juego un nuevo personaje, Lord Byron. Lord Byron era algo así como el Pete Doherty de 1816. Una cosa parecida. Era un tío con muchísimo talento,
pero bastante vividor y una muy mala influencia, lo mires por donde lo mires, pero con muchísima pasta, se podía permitir vivir bastante bien. Total, que en este verano, pues bastante de mierda, este señor dice, yo aquí en Inglaterra no me voy a quedar, hace un tiempo horroroso, aquí no se está bien, yo me voy a alquilar una casita. Y se alquila Villa Diodati, una casa al lado de un lago en Suiza con la idea de ir a pasar allí el verano. Pero claro, lo de irse solo, pues tampoco le apetecía mucho. Y entonces este señor dice, voy a llamar a mis amigos. Esto es el equivalente a las fiestas del 4 de julio que Taylor Swift montaba en su casa de los Hamptons allí por 2015-2016. Pues más o menos lo mismo. Un montón de gente, guapos, famosos, ricos, algunos, otros no tenían un duro, bastante depravados, que deciden pues como que liarse todos con todos y están allí pues pasando el rato una bacanal. Lord Byron invita a Percy Shelley. Eran coleguillas y le llama. Percy, claro, quiere llevarse a Mary. Y Mary no tiene muy claro qué hacer con su hermanastra Claire, así que decide llevársela también. Lord Byron llama también a Polidori, su médico personal, que convivía con él, porque Byron tenía una salud bastante depauperada, de la de aquí y de la otra, porque los excesos pasan factura. Esto es algo importante a tener en cuenta. Y aquí tenemos ya el salseo máximo. Los triángulos amorosos ya se meten unos dentro de otros. Esto es la matriosca de los triángulos amorosos. Porque por un lado tenemos a Percy, que estaba poniéndole los cuernos a su mujer. Recordemos que la había dejado en Inglaterra con su hijo, al que apenas conocía, con Mary, que se va con él a la casa. Percy se está tirando también a Claire, la hermanastra de Mary. Pero al llegar a la casa, Claire se enamora perdidamente de Lord Byron y empieza con él una relación un tanto tempestuosa y bastante intermitente que de hecho dio como fruto una hija alegra que sobrevivió a ambos. Esto es otra historia aparte. Y además tenemos a Polidori, que llevaba toda la vida enamorado de Byron. Y Byron, hetero, por lo que se dice hetero, no era. Entonces, Polidori llevaba toda la vida cuidando a Byron y viendo desfilar esa caterva de amantes de todos los sexos y géneros que pasaban por su cama noche tras noche. Y él estaba pues un poco como cabreado, como una mona. Lo que te viene siendo, pues, normal, por otro lado. Imaginaos este panorama encerrados en una casa sin poder salir porque el tiempo es una mierda. Luego dicen que en Gran Hermano todo se magnifica. Yo de verdad. Total, que con este panorama y con semejante tormenta al otro lado de la ventana, Byron les propone pues algunos juegos. Y como el Trivial pues no se había inventado y lo de jugar a las películas pues tampoco, les propone escribir una historia. Dice, oye, ¿por qué no nos sentamos, nos ponemos todos a escribir, intentamos escribir con este tiempo que tenemos estas tormentas, cada uno una historia de terror? Claire dice que ella pasa, que a ella esto le parece una soberana chorrada y que pasa de todo. Pero los otros tres dicen que están dentrísimo. Y allí se sientan Byron, Percy, Polidori y Mary a ver si consiguen escribir algo. Que de esta historia hayan salido dos de los grandes textos de la literatura universal y no un true crime, a mí me parece magia. Total, que habiendo allí dos de los grandes escritores del momento, lo normal es pensar que saldrían grandes textos. Y salieron. Pero no fueron los suyos, porque los dos textos más alucinantes que salieron de esta especie de Breakfast Club, así como un poco disfuncional, fueron los de Polidori y Mary. Polidori escribió un texto que se llama El vampiro y que todavía podemos encontrar en prácticamente cualquier librería y desde luego en todas las bibliotecas. Es la historia de un aristócrata bastante narcisista que se dedica a chupar la energía y la sangre de todas las amantes que pasan por su cama. Sí, está inspirado en Byron, tampoco es ningún secreto. Y Mary se pasó el juego y escribió una de las grandes historias de la literatura universal. De hecho, podríamos decir que reinventó la literatura de terror con Frankenstein o el moderno Prometeo. El texto cuenta la historia de Frankenstein, un doctor que quiere emular a Dios y resucitar la vida tras la muerte. Así que, con la electricidad y con unos cuantos cadáveres, logra poner en marcha un ser que desecha por considerarlo indigno. Pero este ser es un ser vivo que siente, que padece y que es incapaz de controlar tanto sus sentimientos como la enorme fuerza de la que le han dotado, y se encuentra vagando por la vida buscando un amor que nunca encuentra y sintiéndose constantemente rechazado por la sociedad por no encajar en sus cánones. Todos los presentes tuvieron clarísimo desde el primer momento que Frankenstein era una genialidad, pero Mary era una mujer. Así que publicar Frankenstein con su nombre era tarea difícil. Tan difícil que no lo consiguió hasta 1831, muchísimos años después.
Frankenstein vio la luz por primera vez en 1818, pero como un texto anónimo editado por Percy Shelley. A ver si adivináis qué fue lo que pasó. Pues lo que pasó fue que todo el mundo creyó que Frankenstein era de Percy Shelley. ¿Y tú qué te crees que hizo él? ¿Lo desmintió? No, hombre, no. Era muchísimo mejor dejar que todo el mundo de verdad creyese que Frankenstein era suyo y así conseguir la fama y el renombre que siempre había soñado. De esa manera consiguió más trabajos y fue un poquito más fácil mantener a su familia, aunque no te creas que lo fue mucho. Percy y Mary vivieron por toda Europa, no pasaban más de un mes en el mismo sitio, no tuvieron un destino fijo. Fue muy complicada la vida de estos dos. Y fue así hasta que en 1822 Percy desapareció en un trayecto en barco tras ir a visitar a Lord Byron. Su cadáver apareció en una playa y a partir de ahí Mary no fue capaz de reponerse. Mary volvió a enamorarse, volvió a tener parejas de diferentes sexos y géneros, pero no volvió a casarse nunca. Y eso que recibió más de una propuesta, pero ella siempre decía que ya se había casado con un genio y que no tenía intención de volver a casarse si no era con otro. A ver, pero nuestra Mary tenía talento, muchísimo, de hecho muchísimo más que su difunto esposo. Así que mientras trabajaba para mantener el legado de esa persona y convertirlo en el exitoso escritor que nunca llegó a ser del todo en vida, pero que ella creía que era, consiguió hacerse su propio nombre como escritora y editora y manejar una fortuna interesante. Rica no era, pero no le iba mal. Además, pudo dejar de ocuparse económicamente de su hijo muy pronto porque Percy, hijo, heredó absolutamente todos los bienes de su padre tras el fallecimiento de su hijo con la anterior mujer, que por cierto se quitó de en medio poco después de que ellos volviesen del viaje a la pequeña casita de Suiza. En fin, cosas de la vida. La cosa es que Mary se convirtió en una personalidad bastante reconocida en Inglaterra, su trabajo como escritora y editora tenía muchísima fama, pero ella no volvió a ser del todo feliz. De hecho, no lo fue por muchos motivos, y uno de ellos es que estuvo en el punto de mira de los extorsionadores durante muchísimo tiempo. Entre 1831 y 1845 a Mary la chantajearon infinidad de veces. ¿Y por qué? Pues porque en aquella época, queridos, queridas, querides, era costumbre llevar diarios y escribir cartas. Por eso sabemos todo esto que os acabo de contar, porque ellos mismos nos lo contaron por escrito. Pero esos diarios y esas cartas no siempre caían en buenas manos. Así que diferentes personas se hicieron con cartas que Mary y Shelley se habían intercambiado en su momento o que incluso habían escrito para otras personas o consiguieron sus diarios. Y como no salían muy bien parados, recordemos que ellos habían tenido una aventura extramatrimonial bastante escandalosa y que su vida no había sido precisamente ejemplar, le escribían a Mary solicitándole dinero a cambio de mantener los secretos. Hasta que en 1845 se le acabó la paciencia y cuando uno de los primos de Percy Shelley le dijo que iba a escribir una biografía sobre su difunto marido en la que no dejaba nada bien a ninguno de los dos, a Mary se le inflaron las pelotas y dijo: hasta aquí, publica lo que te dé la gana, a mí me da lo mismo. En parte probablemente porque estaba enferma. Desde 1839 hasta 1851, Mary padeció diferentes síntomas que nunca llegaron a concretarse, pero que devinieron finalmente en un tumor cerebral que en sus últimos años le impidió hasta leer y que la llevó a la tumba en 1851. Un año después de su muerte, su familia abrió los cajones de su escritorio y encontró en ellos algunas cartas que no se habían enviado, algunos manuscritos inéditos y un pañuelo de seda. ¿Y qué había en el pañuelo de seda? El corazón de Percy. Percy había sido incinerado por petición del propio Lord Byron en la playa donde fue encontrado, pero antes de su incineración, Mary hizo extraer el corazón del cadáver y lo guardó momificado dentro de un pañuelo de seda que mantuvo junto a ella toda su vida. Por otro lado, os diré que esto tampoco era tan raro en la época y que algún día os contaré la historia de Juana de Vega y Espoz y Mina, que esto es una historia de verdad, o sea, es que esto está lleno de salseos. Y hasta aquí la historia de Mary Shelley, la mujer que con solo 19 años cambió la historia de la literatura de terror mientras su vida personal se desmoronaba. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Pues que si alguna vez un amigo vuestro un poquito crápula, pero con mucho talento, os invita a pasar unos días en su casa de Suiza, es buena idea decir que sí, pero es mejor idea llevarte papel y lápiz por lo que pueda pasar.